Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de hacer una exploración sobre un tema que ha sido en realidad altamente polémico en el país, pero que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Señalamientos, cuestionamientos, situaciones que desde hace décadas El Salvador no estaba pasando. Ahora vamos a hacer una evaluación del régimen de excepción, sus impactos, sus factores positivos, sus factores negativos y en realidad en qué se está convirtiendo el régimen político en el país a partir de una herramienta como esta que ha pasado de ser de un instrumento para combatir a las pandillas, ahora se ha convertido en un instrumento para otro tipo de factores. Vamos a tratar de analizar esto y a partir de esto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, abogado penalista Anthony Cruz. Gracias por hacer el espacio y compartir con nosotros este análisis y esta evaluación que vamos a hacer de un tema relevante. Muchas gracias, Franklin, a tu persona por permitirnos pues usar esta ventana por algo así y poder pues dar a conocer nuestra opinión desde un punto de vista, le digo yo, no hepático, porque no lo hacemos desde un punto de vista simplemente opositor al gobierno, sino porque estamos en primera fila y vemos lo que está sucediendo en nuestro sistema judicial. Ahora se están cerrando 2 años de este ciclo. Hablemos en general y empecemos por ahí. ¿Qué han representado estos 2 años en positivo y en negativo para el país? En positivo es lo que el gobierno vende hacia afuera, porque hacia adentro creo yo que ya no se digiere como era en un principio. Decir que nos encontramos ya en una paz, en un estado de seguridad, y yo a eso únicamente le puedo llamar que hay una calma, nada más. No hay paz ni hay seguridad, hay una calma, pero es una calma tensa, porque todo mundo, incluso quienes defienden el régimen, lo saben, que ahora ya no le podés, digamos, refutar nada a un policía o a un soldado incluso. Un soldado de estos últimos que se han enrolado en el ejército a petición de este gobierno, a quienes únicamente les han pedido un segundo grado como mínimo de formación académica, y quienes tienen a cargo o tienen en su poder tener a cualquier persona. Entonces, hablamos de una calma. Eso es positivo, pero es una calma tensa. Es lo único que puedo decir. Y luego, si nos vamos a lo negativo, estamos hablando de más de 200 personas que han sido asesinadas sistemáticamente, y lo digo con propiedad, conociendo las consecuencias legales, por este gobierno. Y que por esa razón yo le llamo que es un gobierno asesino. Son más de 200 personas que han sido asesinadas en manos del Estado, en manos del sistema penitenciario. Más de 200 personas en las que contamos, por ejemplo, a 2 personas que evidentemente tenían una discapacidad mental notoria. Nuestra legislación establece que los hechos notorios no necesitan probarse. Esas 2 personas no necesitaban ir a un peritaje psicológico que determinara que tenían una discapacidad. Era notorio que tenían una discapacidad. Uno de ellos es el caso de una persona del departamento de Cabañas, el municipio de Sensuntepeque. Ya pasaba de los 50 años, de apellido Gallegos. Él se dedicaba en el mercado de Sensuntepeque a hacer mandaditos, pues, y todo mundo conocía que él tenía una discapacidad mental. Los policías lo sabían. Pues en los primeros días del régimen, para hacer números, lo detuvieron. Él padecía de convulsiones. Lo llevaron a las Bartolinas y cuentan testigos que desde ahí lo escuchaban gritar, que llamaba a su mamá, convulsionaba. Luego lo trasladan a un centro penal y luego de 2 o 3 meses él falleció. Ese es un hecho notorio. ¿Qué implica esto? Primero, que el fiscal que lo acusó, porque hay un fiscal que lo tuvo a cargo, no lo vio, nunca lo conoció, porque si lo hubiese visto y conocido, hubiese sabido que esa persona, ante nuestra legislación penal, son conocidas como inimputables. Es decir, que no les podés imputar un delito porque no gozan de todas sus capacidades mentales. ¿Qué quiere decir también? Que el juez especializado de instrucción, que así eran antes, ahora son contra el crimen organizado, tampoco lo vio, no lo tuvo enfrente. Es decir, las 2 autoridades jurisdiccionales que tenían que haberse percatado que él era inimputable, no lo vieron, no lo conocieron. Y aquí es donde yo voy y digo que simplemente es una maquila. El fiscal
que yo les llamo fiscalitos conflict, porque la mayoría son, y lo digo sin ofender, una cipotada que pareciera que la encontraron en una caja de cereal, les echaron agua y los convirtieron en fiscales. No lo conoció, no lo vio. Y luego el juez, que antes eran especializados de instrucción y ahora son contra el crimen organizado, tampoco lo vio. Si lo hubiesen visto, se hubiesen percatado que era inimputable. Pues no pasó así. Y ahora esa persona está muerta. Ese es un asesinato sistemático. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y por qué le llama gobierno asesino? Pues por eso, porque ha matado personas sistemáticamente. No quiere decir que el presidente ha venido y lo ha matado. No, pero hay un sistema que se ha prestado para eso y es una muerte sistemática. Hay dos casos, hay otro caso también de igual manera. Entonces, negativamente podemos contar esos casos. Luego está el otro caso de los rancheros de la playa Los Blancos. Uno de ellos falleció, le llamaron a la familia y le dijeron que había muerto por un edema pulmonar. Pero la familia no se quedó con eso y pidió o abrieron la caja. Cuando abrieron la caja, el papá del joven, que era pescador, lanchero, se percató que él tenía un orificio a la altura de la clavícula y traspasaba al corazón. Es decir, entró por la clavícula y salió en el corazón. Cuando él le habían dicho que había muerto por un edema pulmonar. Y aquí no es lo trágico. La esposa de él, la compañera de vida de él, estaba embarazada, gemelitos. Y al enterarse que a él lo habían arrestado, pues se puso mal y perdió a sus bebés. Es decir, esta es toda una tragedia familiar. Eso es lo que dejan los 2 años de régimen de excepción. O sea, y así puedes contar los casos que les dicen que ha muerto por un edema pulmonar y cuando la familia abre la caja, aún contra la voluntad de policías, porque les dicen que no los abran, se dan cuenta que los cuerpos tenían lesiones, que tenían orificios, que no corresponden a una muerte disque natural. Y esto aclarando también que edema pulmonar, todas las personas mueren por eso. Es decir, cuando una persona muere, hay un edema pulmonar, porque colapsa todo el sistema. Pero establecer eso como causa de muerte, no. El edema pulmonar es una consecuencia de haberlo golpeado, de haberlo herido, pero no es la causa. Entonces, eso es lo que nos dejan los 2 años. Carla, una mujer joven, menor de edad, que se encontraba en sus primeros meses de embarazo, que fue detenida, los soldados la tiraron al suelo, la golpearon y obviamente fue mandada al centro de resguardo Rosa Virginia Pelletier, que es donde están todas las mujeres menores de edad, y cuando la madre llega a dejarle su paquete, días después, incluyendo lo que implicaba su embarazo, le notificaron que su hija había perdido ya el bebé en manos del Estado. Ujú. Y así te puedo ir mencionando otros casos. Es lo que nos deja. Nos deja a este chico menor de edad de la isla del Espíritu Santo, una isla en donde no había presencia de pandilla. Un chico el cual incluso era beneficiario de una beca de cooperación internacional y que cuando le hicieron entrevista para darle la beca, una de las cosas como obstáculos que él mencionó era precisamente que cuando él llegaba a la parte de Usulután, pues había presencia de pandillas y que ese era un problema. Fue detenido, fue condenado a 10 años de prisión, como lo manda la legislación penal, digamos, para menores de edad. ¿Qué pasó? Ya se encuentra en libertad. ¿Pero por qué está en libertad? Por la presión social. Si no se hace presión social y no se da a conocer su caso, ese chico estuviera pudriéndose en un centro penal. Es lo que nos dejan los 2 años de régimen de excepción. Para mencionarte Ahora, uno. si te quiero, vamos a ver, en realidad aquí cuando empiezas a desmenuzar estos detalles que mucha gente no los conoce y que los subestima, empiezas a darte cuenta de situaciones, digamos, humanas dramáticas. Pero el otro lado, y quiero agotar esta primera parte para entrar ya a esos detalles, en realidad la gente, eh, la población o el ciudadano, cada vez que se habla de este tipo de salvadoreños que han fallecido en los penales, habla en el sentido de más que en un formato vengativo. Qué bueno, dicen, ¿verdad? Que se pudran, que se mueran porque son criminales, son pandilleros, son familiares de pandilleros. Ese es básicamente el argumento que se ha venido instalando. Y aquí te quiero dejar dos elementos, porque en esto sí quisiera que me dieras tu valoración y tu opinión. Sí.
mucho de ese tipo de narrativa que de alguna manera se ha instalado en el pensamiento de la gente es producto de que muchos de esos señalamientos se han venido haciendo por el oficialismo y en una buena parte por el mismo presidente, eh, calificando ya o más bien señalando ya de acusado y sentenciando gente sin haber procesado o sin haber pasado por un trámite legal o judicial. Y esto ha sido un formato que se ha venido instalando en la sociedad. Tú hablas de la gente que está en un centro penal y lo que vas a encontrar, de verdad te lo digo, de parte de la población es que se lo merecen y que deben estar ahí y que deben aguantar hambre y que no les deben dar esto y que no les ese concepto se ha venido instalando. ¿Cómo ves esto y en realidad qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? En este caso yo menciono de que si hay uno de los principales logros de este gobierno es eso, haber legalizado o legitimado estas acciones y poner gente pobre contra gente pobre. Ese es el mayor logro de este gobierno. Nosotros, yo por lo menos no descarto, obviamente se han llevado a pandilleros con tatuajes alusivos a pandillas, pero ha sido una barrida y en esa barrida se han llevado a personas que no la deben. En este tiempo de régimen, la Fiscalía General de la República tiene 15 días para verificar supuestamente indicios mínimos de que esa persona pueda o no tener vínculos con agrupaciones ilícitas, pero no lo hacen. Yo te mencioné ya los dos casos de esas dos personas que tienen discapacidad mental. Obviamente son inimputables, no lo verificaron. Simplemente hacen cortes, trabajan en base a cortes. Por ejemplo, día jueves, inauguran un corte y jueves, viernes, sábado, domingo, martes, cortan. Entonces, todos los que han caído en el municipio de Soyapango, por ejemplo, entre jueves y ese martes, los colocan en una sola clica. Y luego el día miércoles ya comienzan a hacer, digamos, la solicitud y se lo presentan al tribunal como parte de una redada, de una captura. En base a eso trabajan. No hay investigación, no hay corroboración de indicios mínimos. Trabajan en base a cortes, como si se tratase de cosas o de objetos, no de personas. No verifican absolutamente nada. Entonces, la población ha aceptado esto mientras no le alcance a ellos. Yo te lo puedo decir, al día de hoy tengo la dicha que no he encontrado en la calle alguien que me diga, hey Anthony, te equivocaste, mira, no tenías razón. Siempre encuentro personas que me dicen, Anthony, tenías razón, nos equivocamos. Y ahora se han llevado a mi hijo, se han llevado a mi esposo, se llevaron a mi primo. Bueno, tengo el caso también de una persona, un joven, de aquí cerca donde yo vivo, que en las elecciones, cuando ganó la primera vez, el presidente anduvo jalando personas con la camisa de Nuevas Ideas, sin saber que en los primeros 3 meses del régimen él iba a ser detenido. En menos de un mes, él había muerto en el penal de Mariona. O sea, un seguidor del gobierno. Entonces, y la madre, a quien conozco también, me lo dijo. Anthony, usted tenía razón, nos equivocamos. O sea, al día de hoy la población lo hace y acepta, legitima esto a consecuencia de esa calma que es tensa, sin saber que en este momento, que ahora el gobierno ya tiene todo el poder y va por el poder absoluto y lo quiere perpetuar porque van a cambiar la constitución, ya no los necesita. El gobierno ya no necesita más quedar bien con los votantes porque ya tienen lo que querían, el poder absoluto. Ahora yo les digo, únicamente tienen que esperar su turno sentados porque va a llegar. Va a llegar de Es una. normal, No es necesitan ser normal, Anthony. régimen de Te voy a excepción. preguntar, te pregunto, Sí, siempre que sí, es consecuencia de esto, sí. ¿es normal que un presidente declare como culpable a alguien porque lo hace de manera pública? O sea, no sé cómo se le llama, es un juicio mediático, pero esa gente Hay un jamás va criterio a volver a adelantado, tener paz nunca. hay un criterio adelantado, pero incluso ni es criterio, porque el presidente actual no tiene ni siquiera las credenciales académicas para emitir una opinión jurídica. Partiendo de eso, y no tiene tampoco las facultades vía constitución de hacer eso. Sin embargo, ha condenado a todo mundo. Por ejemplo, el SECOT. Uh -huh. Ahora se cree que todo el que entra al SECOT ya no va a salir nunca más, cosa que no sabemos, pues, porque actualmente tienen todo el poder. Pero
Se ha condenado de ya a todas las personas que entran. Y aquí te menciono algo. Hay algo que yo siempre reclamo. En todas estas redadas han detenido a personas con tatuajes alusivos a pandillas. La reforma que hicieron al Código Penal establece que el solo hecho de portar un tatuaje alusivo a pandilla, sin que te prueben otro delito, una muerte, una extorsión, ya es acreedor mínimo a 20 años de prisión. ¿Cuántos condenados hay ya con tatuajes alusivos bajo el régimen de excepción? No hay ninguno. Un juez especializado en instrucción en la primera audiencia puede decretar la condena. Cuando ve que una persona tiene tatuajes alusivos a pandillas y decirlo ahí, bueno, usted ya es culpable porque la ley es clara y dice esto y esto. Y lo condena y se investiga después si tienen otros delitos. ¿Cuántos condenados hay? No hay ninguno. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Ahí es donde se demuestra la hipocresía, la doble moral que están combatiendo las pandillas. Si las estuvieran combatiendo, esas personas con tatuajes alusivos a pandillas ya estuviesen condenadas. No lo han hecho. ¿Por qué? ¿Qué van a investigar? Van a investigar que una letra M y una S puede significar otra cosa. No, ya no hay que darle vuelta. No lo han hecho. Entonces prácticamente es una doble moral y que tiene que ver con la moneda de cambio que el SECOT significa para las pandillas, que prácticamente es un hotel en donde no están hacinados. Tú puedes ver videos de las cadenas de los youtubers internacionales, porque a los únicos que se les ha permitido entrar, donde ves que Sí. llega personal médico a las celdas del SECOT y ahí les están dando medicamentos. Y uno tiene que luchar porque las personas que están en los centros penales normales los atiendan, les den medicamentos. No, ahí ves en los videos que hay personal médico que está llegando a darles las pastillas y ellos las toman. ¿Qué te dice eso? Bueno, Que esa es la moneda de ahora cambio. ahora hasta la gente que va al sistema de salud nacional también tiene un problema real de medicamentos, no hablemos de los presos. Las personas con tatuajes alusivos a pandilla, llega una enfermera o un doctor y le está dando la pastilla en la mano y le da el vaso de agua y se la toma. ¿Cómo no deseáramos que el sistema de salud fuese así? Pero ahí es donde comprobamos la doble moral de este gobierno, que prácticamente pues ha pactado con las pandillas. El gobierno, y aquí te quiero hacer la pregunta de manera directa, ya no de cara al Ejecutivo, al presidente, sino al gabinete. Así es. Básicamente ha sido un equipo instalado, que ha venido con toda la cobertura, digamos, y de alguna manera, sí con el blindaje que le da la presidencia y el poder que tiene actualmente el partido oficial. Pero ahí tú ves una serie de situaciones que no se dan a conocer. Hay reserva de información, no hay Así es. claridad de los datos, etcétera. Entonces, ¿cómo ves el gabinete tomando en cuenta que está conformado por un equipo que ha manejado esta etapa del régimen de excepción sobre la base de una narrativa de éxito, pero que en la práctica no conoce detalles? Y ahí vemos el director de centros penales que está señalado de una serie de cosas, Carlos Marroquín, que aparece vinculado hasta con haber liberado cabecillas de pandillas, el ministro de Justicia, que también tiene su expediente aparte, el director de la policía, que aparece en fotografías reunido con pandilleros en gestiones anteriores, el mismo ministro de Defensa. Entonces, ¿cuál es la evaluación que haces de este gabinete? Y en realidad es un ejercicio que debe reconocerle el país, o en realidad está atrás de o se maneja sobre la base de una narrativa y una imagen que no conocemos. En este caso, el gabinete de seguridad actual, podemos decir que es el más colorido que hemos tenido, son más colorientos, ya se ha mencionado, el director de centros penales fue catalogado como sujeto de interés porque fue perfilado por la subdirección de inteligencia policial de la gestión, digamos, no anterior, sino que cuando este gobierno inició en el primer periodo, en este periodo actual, pasaron más o menos 2 años y medio, tres, que no tuvo el poder absoluto. Había un fiscal independiente, había un director de la policía independiente. En esta fiscalía, en esa subdirección de inteligencia policial, se perfiló a Osiris Luna como sujeto de interés por su vinculación con personas que estaban condenadas por delitos de narcotráfico y que se sospechaba había entrado a los centros penales a verlos e incluso había coordinado algunas salidas. Es decir, Osiris Luna sí fue catalogado y sí tiene un perfil delincuencial dentro de la policía. Luego tenemos que tanto, bueno,
el actual fiscal general de la República. Consta en expedientes judiciales del Centro Judicial Isidro Menéndez y de otros también, que él fungió como defensor de personas que sí estaban vinculadas a las pandillas en el occidente del país, que se ocupaban de lavar dinero para ellos. Y consta pues en los expedientes judiciales. Estamos hablando que tenemos un gabinete bastante coloriento. Claro, les conviene porque obviamente al perder el poder total se va a saber todo esto, pues, y obviamente van a ir a parar pues, a la prisión. Ya lo mencionó también usted, Carlos Marroquín aparece reunido con miembros de pandillas junto al actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, con personas y se les dio seguimiento por parte de la policía, por parte de investigadores. Les tomaron fotos en un restaurante de comida rápida. Es decir, en este momento, tanto Mario Durán como Carlos Marroquín tendrían que ser arrestados porque aparecen reunidos con miembros activos de pandillas en ese momento. Y no se ha hecho. Dice, tenemos un gabinete de seguridad que es totalmente coloriento, pero que ha funcionado mucho la imagen que se ha vendido hacia adentro, la población pues lo ve, bueno, no toda la población, porque también hay que ser enfáticos en esto. Poco a poco son más las personas que van abriendo los ojos. Ya es un número bastante pequeño en comparación a lo que había al principio, que realmente se creen esta narrativa. Pero como tenemos el machete del régimen de excepción, es algo que hace que las personas no opinen y te lo dicen. Mire, a mí me lo dicen en mi red social y no te da miedo. ¿Y por qué me va a dar miedo? ¿Por qué tendría que tener miedo? Claro, hay población que sí tiene miedo y no emite su opinión. El ministro de la Defensa es una joyita. El ministro de la Defensa tuvo que haber sido escogido o elegido de una terna de oficiales que sí estaban capacitados. El menos capacitado es el ministro de la Defensa, Francia Merino Monroy. Es una fichita, es de lo más bajo que ha parido la escuela militar y debe decirse con propiedad. Se ha rodeado de gente lambiscona y tiene en cada unidad militar a, digamos así, orejas que informan de todo lo que los oficiales dicen o hacen. Y por eso es que en el número de oficiales que actualmente hay en la Fuerza Armada no emiten su opinión o su desacuerdo, que sí lo hay, no están de acuerdo. Bueno, eh, para mencionar uno de los casos, uno del círculo allegado de él, que es el capitán Cortés Enríquez, de la zona de Puerto del Triunfo, era el encargado de la capitanía de Puerto del Triunfo, está hoy, supuestamente está detenido, pero nadie lo ha visto con el traje blanco por delitos de naturaleza sexual. El capitán Cortés Enríquez es responsable de cientos de detenciones en la zona de Puerto del Triunfo, solo porque las compañeras de vida de algunos jóvenes no quisieron servirle favores sexuales y las amenazó con detenerla. Y algunas que incluso sí le sirvieron fueron detenidas, ellas y sus compañeros de vida. Y eso está comprobado y la población de Puerto del Triunfo lo sabe. El capitán Cortés Enríquez es también como el ministro de la Defensa, de lo peor que pudo haber parido la escuela militar. Y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo era cadete de segundo año, él era de cuarto año, y sé que es una piltrafa. No entiendo cómo se pudo grabar, pero ahí está, es del círculo llegado del ministro de la Defensa, está acusado de delitos sexuales y al día de hoy no sabemos a dónde se encuentra detenido. Porque, Tomando dicen en las demás, cuenta, sí, tomando en cuenta todas estas características que vemos, ¿cuál es el secreto de que eh, este gobierno, que básicamente, y uno tiene que reconocer estas cosas, básicamente ha recibido una ratificación para mantenerse en el poder, otro periodo? Claro que hay elementos de inconstitucionalidad y todo, pero digamos, hay una ratificación. ¿Cuál es el secreto entonces, tomando en cuenta que hay una serie de factores que en realidad dejan señales de mucha duda y de mucha irregularidad en todo este proceso que hemos vivido de 2 años de régimen? ¿A dónde está el secreto? en esta parte, el secreto es el aparato de propaganda, que es únicamente comparable al aparato de propaganda que manejaban los nazis en esa Alemania, que pues era sometida. Se vendía una realidad a una parte de la población que económicamente es la más activa, que se encontraba en las zonas, digamos, modernas del país, similar a lo que estamos viendo ahora, que te venden el centro histórico como el máximo logro, y la gente dice, sí,
esto antes no era posible, ahora está más bonito y todo lo demás, pero eso es una parte de la población. Cuando tú vas a los cantones, cuando vas a la zona del Bajo Lempa, que ha sido barrida, si vas a la zona de la playa Los Blancos, te van a dar otra opinión. Claro, únicamente se quedan con opinión de la población central. Y a todo esto tenemos que aunarle que también hubo por decirlo así, un manoseo del proceso electoral. Pero sí, partiendo desde el punto de vista inconstitucional, que nunca tuvo que haber competido. Un tribunal Sí. supremo electoral que se calla y unido al aparato de propaganda, pues prácticamente ahí está el secreto. Las personas dijeron, esto se llevó a los mareros, no me importa que la economía esté mal, no me importa que no haya empleo, no me importa incluso algunos padres que se han llevado a mis hijos, no me importa que todo lo demás se caiga, pero como ya no hay mareros, está bien. Ahí está el secreto, que supieron vender a través del aparato de propaganda. Ahora, quiero tocar otro aspecto. Ahora tenemos ya, y aquí hablando ya de la condición real del sistema de justicia al que hemos llegado y hablar de algunos componentes. Pero en este punto quiero partir de esto. Hay, o por lo menos se escucha, una enorme cantidad de personas que ya tienen orden de libertad y que simple y sencillamente siguen detenidas. Esto es normal, esto es comprensible en un sistema de justicia, esto tiene que ver con un régimen de excepción o ya el nivel de abuso y de arbitrariedad va subiendo en este ejercicio que vamos conociendo. En este caso hay que acotar algo. El régimen de excepción únicamente suspendía las garantías constitucionales, por ejemplo, de la violación a la morada, el derecho de reunirse libremente, entre otras dos o tres cosas, pero no trastocaba el debido proceso. El debido proceso ha sido trastocado por voluntad del gobierno que ha mandatado a los jueces que lo hagan, pero no lo trastocaba. El hecho que usted menciona, por ejemplo, que una persona tenga la famosa carta de libertad, donde al final el juez dictamina y dice póngase en inmediata libertad. Únicamente se corrobora que esa persona no tenga algo más pendiente con la ley. Pero eso no tarda más de un día en corroborarlo. Yo tengo, por ejemplo, casos que, bueno, Dios me ha permitido lograr la libertad de esas personas, un joven que prácticamente desde que le otorgaron la libertad, tardó alrededor de 7 meses en ser puesto en libertad. ¿Por qué? Simplemente porque pueden hacerlo, pero no tiene nada que ver con el régimen de excepción. El régimen de excepción trastocaba la forma en que te pueden detener, pero no trastocaba el debido proceso. El debido proceso ha sido trastocado simplemente por mandato del gobierno hacia los jueces, que no quieren perder su empleo. Con esto en realidad, vamos a ver, quiero que me ayudes a entender, porque si este tipo de situaciones se da y pareciera que es normal, nadie puede hacerlas cambiar. O sea, alguien tiene orden de libertad de un juez y simple y sencillamente ya no vale, porque Así. puede pasar 3, 4, 5, 6, 7, un año más y no pasa nada. O sea, en el país simple y sencillamente no pasa nada. Tú puedes desobedecer la orden de un juez y no pasa nada. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué cosas son qué otros componentes se han ido incorporando a esta visión de un formato de régimen, digamos, político, que básicamente abre el régimen de excepción en el sentido de ir facilitando espacios a una cultura de impunidad, a una cultura de secretismo, a una cultura de opacidad, a una cultura de abuso? ¿Qué otro tipo de componentes se han venido complementando al régimen de excepción? En este caso, lo que se ha conseguido y que ha funcionado muy bien es que han podido incorporar jueces genuflexos al sistema judicial, específicamente en los recién creados tribunales contra el crimen organizado, que simplemente dejan hacer y dejan pasar. Te pongo un ejemplo. Los jueces son los encargados o tienen a su disposición o a su voluntad a todas las personas detenidas en los centros penales. Centros penales depende directamente de lo que el juez o la jueza dictamine u ordene. Pero ¿qué sucede? Uno requiere de que un cliente, por ejemplo, sea examinado por medicina legal para determinar cuál es su estado de salud
o cómo se encuentra, si es que tenía una enfermedad crónica. ¿Y qué sucede? Cuando llegan los médicos de medicina legal al centro penal, las autoridades del centro penal le dicen de que no los van a dejar ingresar porque necesitan llevar una orden de la Dirección General de Centros Penales. Eso legalmente no es posible. Quienes determinan qué sucede en los centros penales son los jueces. El sistema penitenciario, los directores de centros penales únicamente son auxiliares del sistema de justicia, pero quienes deciden quién entra, quién sale o qué sucede son los jueces y las juezas. Es más, los jueces y las juezas son quienes tendrían que haber autorizado ya un sistema de visitas para terminar con la incertidumbre que miles de familias tienen de saber o no si su familiar se encuentra con vida, porque al día de hoy es lo que tiene matando lentamente todos los días a miles de familias en El Salvador. Pero ¿qué pasa? Como tienen jueces genuflexos, se dejan pasar por encima eh, a los directores de los centros penales, que no tienen ningún tipo de jurisdicción, únicamente son auxiliares, pero es lo que tenemos. Es decir, haber puesto jueces de este tipo es lo que mejor le ha funcionado a este gobierno. ¿Hay alguna condición de que la situación pueda normalizarse, Anthony? Es decir, porque francamente ahora tú tienes audiencias de 500 personas, una sola audiencia, eh, tú puedes desobedecer una orden judicial, tú puedes ser señalado de haber liberado a un cabecilla de pandillas. Hay tantas cosas y no pasa nada. No vemos a una fiscalía operando, no vemos una investigación. No, pareciera que todo esto está normalizándose. ¿Hay alguna posibilidad de que esto tenga reversión o simple y sencillamente esta dinámica de acción de régimen político se va a ir profundizando? Se va a ir profundizando. No hay ninguna, y lo digo con propiedad, y no lo digo resignado, pero no hay ninguna esperanza, no hay forma. El gobierno actual controla los tres poderes del Estado. El último instituto, bueno, que fue el Tribunal Supremo Electoral, también ya se demostró que lo controla. Es decir, no hay forma alguna. La única salida sería otro tipo de acción, y no quiero caer en Uh -huh. provocación para haberme metido en otro tipo de cuestiones, pero desgraciadamente no. Únicamente nos queda resistir. Y no lo digo con resignación, pero es lo que nos queda resistir. No hay forma de que esto se revierta. Controlan todo, tienen asamblea legislativa. No hay forma de que únicamente dependería de la voluntad o de los ¿qué? Principios que un juez pudiese tener y decir, mire, no, yo no voy a hacer esto. Y te pongo un ejemplo, la mayoría de jueces contra el crimen organizado han sido puestos por este gobierno. Hay un pequeño grupo que no, viene de los tribunales antiguos y así han sido conformados. Ellos más o menos llevan a cabo las audiencias según el debido proceso, pero aún así no tienen el carácter suficiente para poner en libertad a una persona en la primera audiencia. Únicamente decretan detención provisional 6 meses en un centro penal con reserva total del caso. Más o menos hacen las audiencias como debieran, pero al final siempre le gana la cobardía y tienen temor de ejercer o aplicar el debido proceso. En mi opinión, hoy por hoy no hay una esperanza de regresar a ese debido proceso. No la hay. ¿Qué pasa con esta gente que de alguna manera, porque ha sido, digamos, una opinión de un policía que lo detuvo, porque así empezó, ¿verdad? O sea, el Sí, policía lo veía con una gorra para atrás y vengas. así es. O el procedimiento de un fiscal que simple y sencillamente no le queda tiempo de revisar la cantidad de casos que le han llevado, o de un juez que recibe más allá de su criterio otro tipo de disposiciones y opera. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que tiene ya, no sé, un año, año y medio, o no sé si habrá alguien que tenga 2 años y que todavía sea calificado como inocente y siga allá adentro con su familia, o como tú decías al inicio, que toda la familia esté dentro y que no se le haya identificado con claridad y la posibilidad real de que esté vinculado con algún tipo de crimen o delincuencia? En este régimen de excepción, estos 2 años, hay casos dramáticos en los que grupos familiares enteros han sido detenidos. Bueno,
te menciono el último, que aún no se ha realizado la primera audiencia, de una mujer joven, mayor de edad, ya casi con los 9 meses de embarazo, con un embarazo de alto riesgo. Y cuando yo entro a verla, a la Bartolina de la colonia Sacamil, me entero que justo a la par de esa Bartolina, donde ella está su compañero de vida, con sus dos hermanos, es decir, sus dos cuñados. Todo el grupo familiar está detenido únicamente por una llamada anónima, sin antecedentes penales, sin antecedentes policiales. Y sí, ya hay personas que han cumplido los 2 años de detención. Ya los están, creo que ya más o menos entre hoy o mañana los han cumplido, que son los primeritos que fueron detenidos bajo el régimen de excepción. Y lo peor es que se supone que estos 2 años fueron para que los investigaran, pero la fiscalía no está investigando nada. A nosotros, a mí como defensor particular de personas detenidas bajo el régimen, tendrían que haberme notificado ya alguna diligencia de investigación y no lo han hecho. Decir que estas personas han cumplido o van a cumplir 2 años únicamente por estar encerradas. Así nada más. La fiscalía únicamente activa o los jueces autorizan alguna diligencia a petición nuestra, no porque la fiscalía lo haga. La fiscalía no está investigando absolutamente nada. Son personas que ahí están, si es que se encuentran con vida. Hay personas, por ejemplo, que entraron nada más con un padecimiento arterial, hipertensión, por ejemplo. Y si no se cuida esto, la hipertensión tiene dirección o relación directa con los riñones. Y entraron con hipertensión y ahora tienen insuficiencia renal grado 4, que ya es irreversible. Ya no va a haber una regresión para esa persona. Ya únicamente le queda esperar la siguiente fase y ser dializado. Y de ahí esperar la muerte, nada más. Entonces, es realmente dramático, pero las personas únicamente pues les queda, ¿qué? Esperar. ¿Cuánto? No sabemos, porque ya se cumplieron 2 años y el año pasado, mediante un decreto legislativo, en agosto, le otorgaron a la Fiscalía 2 años más. Es decir, van a pasar 4 años únicamente resguardados por estar resguardados, porque no están investigando absolutamente nada. Hay un concepto que empezó a aparecer, creo yo, al primer año del régimen de excepción y que cada vez se ha ido consolidando más. Y aquí quiero, ya para ir cerrando, te quiero Sí, poner esto. Se habla de crímenes de lesa humanidad y hemos visto casos que en realidad no tienen que ver con el tema de pandillas, pero que tienen que ver con todo el sistema de justicia, el sistema penal y todo lo que está pasando allá adentro. Pero hay casos que son simbólicos y dramáticos, estos 2 años. Solo para mencionarte, creo yo que es el más dramático de todos, es el de Alejandro Mason, que entró y a los meses básicamente fue entregado en medicina legal. Varios de los casos que hemos visto han tenido ese curso. ¿Tú podrías decirnos en realidad qué pasa con estos crímenes de lesa humanidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué tipo de crímenes o situaciones se han visto que han sido en realidad fuera de lo normal, que no se podrían considerar normales, aunque estemos en un estado de régimen de excepción? en este caso, definitivamente que el caso de Alejandro Mason ha sido el más simbólico, porque fue una persona que estuvo, bueno, desde su época de escuela muy cercano al actual presidente de la República, y pues fue entregado en una forma que legalmente no tiene explicación. Ya la abogada de la familia Mason pues lo ha mencionado, qué es lo que ha sucedido, cómo fue que lo encontraron, y realmente es grave. De todo esto se está tomando registro, y ese es el llamado a todas las personas que han sido parte de una detención arbitraria, que vayan, hay un registro. Yo mencioné anteriormente que no tenemos ninguna esperanza de que esto se revierta, por lo menos en el futuro cercano, pero el sol va a salir. No va a pasar mañana ni pasado mañana, pero va a pasar. Y cuando eso suceda, todos estos registros van a ser utilizados. Y yo tengo la esperanza que eso suceda. Y cuando esto pase, incluso todos estos funcionarios del gabinete de gobierno, el mismo presidente de la República, directores de centros penales, los jueces contra el crimen organizado, los fiscalitos, que quizás son los más chiquitos de todo este sistema nefasto que está matando personas, van a ser llevados al banquillo de los acusados. Y yo soy de la opinión
que cuando eso suceda, no será, digamos, factible que sean sometidos al sistema judicial común. Será necesario instalar una corte especial que ventile únicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción. Y ahí va a ir toda esta camándula de personajes que le han vendido su alma al diablo, que es el que está de presidente en este país, pero que van a tener que responder. Como lo menciono, no será hoy, no será mañana, ni pasado mañana, pero será. Y quizás el caso de Alejandro ha sido el que más ha tenido resonancia a nivel internacional, porque ya se tiene conocimiento, pues, bueno, incluso la abogada de la familia Mason, pues, ha mencionado que ha sido objeto de persecución, Sí. funcionarios, han dicho, la han citado, es una mujer que ha tenido mucho carácter. Entonces, todo eso está siendo registrado y va a pasar, y van a tener que responder por estos delitos, que son emblemáticos y simbólicos. Y si esto ha sucedido con esos personajes, imagínate con el salvadoreño de a pie, con la persona, es Sí. decir, es lo que las personas muchas veces no entienden, pero que poco a poco lo van haciendo, van entendiendo que realmente se equivocaron en otorgarle todo el poder, porque ahora sí van a perpetuarse. Aquí hablamos de algunos aspectos y esto tiene que ver con lo que tú acabas de plantear. Hay señales y hay señales bastante contundentes que de alguna manera fueron negadas por el oficialismo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y al final de cuentas lo que hicieron es, como siempre, guardar silencio. Y me refiero a los casos de cabecillas, de pandillas que de manera inexplicable han salido del penal y han sido capturados fuera del país y ahora están ya siendo procesados en tribunales de Estados Unidos. Esto te marca una alerta clara que de alguna manera va a tener que abrir esta puerta que tú acabas de mencionar, es decir, hay que rendir cuentas. ¿Cómo ves este caso y cómo queda en realidad la narrativa oficial y la realidad de estos cabecillas que han estado siendo liberados? Esos son los casos, digamos, que han puesto a la luz y han comprobado lo que nosotros ya veníamos diciendo, que el gobierno ha pactado con pandilleros y que no solamente ha pactado, sino que los ha liberado. Pero, es decir, no necesitamos probarlo. Han sido detenidos en Estados Unidos cuando tenían condenas largas en nuestro país. Y que seguramente, pues, y quizá me voy a morder la lengua con lo que voy a decir, desgraciadamente hoy por hoy, el que retornemos a un estado medianamente como lo encontrábamos, quizá dependemos únicamente de una intervención internacional. Desgraciadamente hoy por hoy en el interior del país no hay condiciones porque el gobierno actual controla todo. Hablamos de una Fuerza Armada que sí podría tener por ahí un margen de maniobra, pero que hoy por hoy están, digamos, supeditados o intimidados y no lo van a hacer. Esperamos que poco a poco se vayan saliendo a la luz más cosas de estas, que ya hay bastantes, pero sí, estos casos, hay dos. El primero es el del CRO, y luego hay otro Sí. pandillero que recientemente se conoció también que fue detenido y está siendo procesado ya en Estados Unidos. Son ellos los que me imagino ya cantaron largas canciones y ya pusieron pues entredicho o ya comprobaron que todo lo que nosotros reclamamos acá es cierto. El gobierno ha pactado con las pandillas tal cual hicieron en el pasado los gobiernos anteriores, pero estos han tenido, digamos, un plus. Y alguien me lo dijo, la madre de una persona que su hijo fue asesinado también en el centro penal, sí, asesinado sistemáticamente por el gobierno. Mire, Anthony me dijo, es cierto, los gobiernos anteriores eran corruptos, hicieron sus cosas, pero jamás, jamás se metieron con nuestros hijos. Y esto sí lo han hecho. Es decir, este gobierno ha traspasado eso, porque no solamente pactó con pandillas, no solamente lleva actos de corrupción, no solamente tiene funcionarios señalados de actos de corrupción, sino que se han llevado por delante a miles de personas inocentes, jóvenes en su mayoría, jóvenes cuyo único delito era haber nacido y crecido en un lugar con presencia de pandillas, pero eso no supedita que una persona sea parte de una pandilla. Anthony, te quiero más o menos, vamos a ver. Este ejercicio, este modelo es vendible, porque hemos escuchado este tema de que el modelo Bukele y que ha sido exitoso. En realidad, hablando del sistema de justicia, pues no quiero hablar de propaganda, ni marketing,
ni modelo político, sino como sistema de justicia en realidad es replicable, se puede vender, se puede proyectar, hay algo exitoso que se pueda promover. Eh, el modelo Bukele fue nombrado así por los mismos funcionarios de gobierno, por el aparato de propaganda. Internacionalmente no lo mencionan así. Claro, mediante ese aparato de propaganda se conoce en otros países que acá en El Salvador pues todo se encuentra bien, que los índices de homicidios fueron reducidos a cero, pero tanto de replicarlo como tal, creería yo que no, porque en algunos países de Latinoamérica tienen un mayor compromiso a su población. Es decir, no quiero caer en esto de decir que El Salvador pues no tiene formación o no tiene principios, pero los salvadoreños siempre se han quedado con el pan y el circo. En otros países no se tragan esta píldora nada más así por así. El modelo Bukele fue bautizado así por el aparato de propaganda, pero a nivel internacional no. Que sí quizás consulten y vean qué es lo que se puede hacer o no, puede hacer, pero no es replicable porque desde que empezás a ver que hay suspensión de garantías constitucionales, es decir, no es replicable. Poner cercos en X o Y población no necesita de un régimen de excepción. Únicamente se decreta que en ese lugar están ocurriendo cierta cantidad de delitos y que la población civil que no tiene nada que ver con eso corre riesgo, las autoridades pueden hacerlo. Entonces, no es necesario replicar en absoluto el régimen de excepción para poner un orden. Eso no es necesario. Hablando de eso, y quiero aprovechar que has tocado este tema, vimos el caso de Chalatenango y lo que ha aparecido, digamos que se acercaron varios municipios ahí, y lo que ha aparecido es que estos municipios tampoco son municipios con alta incidencia delictiva, pero se han enviado una enorme cantidad, varios miles de soldados, de militares, policías, en un operativo que tiene todas las características de ser una nueva campaña, digamos, propagandística. ¿Qué es lo que hay y cómo en realidad opera ya el régimen sobre esta lógica? El caso de Chalatenango creo yo que es actualmente un experimento que el gobierno actual está haciendo. Así como experimentaron en la cuarentena estricta de detener a personas a su voluntad y llevarlas detenidas a centros de detención y tenerlas ahí durante varios días, experimentaron qué era lo que podían hacer bajo el régimen de excepción. Ahora, Chalatenango, a mi criterio, se ha convertido en ese nuevo experimento, porque han llegado a Chalatenango creo que son 5,000 soldados y 1,000 policías en estos municipios, y han llegado y se han tomado iglesias, tanto católicas como evangélicas, y aquí venimos y aquí vamos a pernoctar. Escuelas, casas comunales, casas, digamos, de población civil, simplemente porque pueden hacerlo, porque hay un cerco militar. Lo que están probando es eso, y casualmente lo hacen en municipios donde el partido Nuevas Ideas no tiene un margen de apoyo grande, en donde las pasadas elecciones pues no tuvieron un triunfo, pero que debido a la nueva nomenclatura que ellos implantaron, pues no se reflejó ese triunfo. En esos municipios, Nuevas Ideas no tiene un apoyo grande. Y casualmente en esos municipios, que también históricamente no han tenido presencia delictiva, porque son poblaciones organizadas, y es a lo Uh que este -huh. gobierno tiene miedo, porque un pueblo organizado no puede ser engañado. Y un pueblo organizado no tiene miedo. Y el poder de este gobierno radica en eso, en el miedo que la población siente ante policías y soldados. Chalatenango, a mi juicio, es un experimento que el gobierno actual está haciendo para medir qué es lo que puede hacer ya de cara a la siguiente fase, en donde ya no necesitan el voto popular, porque ya se los dieron. Ya no necesitan, únicamente necesitan reprimir, la cantidad de militares que andan por las calles sin ningún tipo de formación académica ni de ningún otro tipo, pues únicamente es porque ya no necesitan de eso. Únicamente la bota militar. Para cuando la población empiece a sentir, por decirlo así, las vibras, no pueda Uh decir -huh. nada y no pueda reclamar. Chalatenango, a mi juicio, es el experimento que el gobierno está haciendo para el próximo paso, de reprimir totalmente. Finalmente, te quiero hacer la pregunta y con esto la reflexión quizá de cierre que te pediría. ¿Se derrotaron las pandillas en el país? ¿Las eliminaron totalmente? ¿Ya no van a volver? Y ahora, si eso es así, ¿cuál es el nuevo enemigo que tiene el país en materia de seguridad? Porque vemos que
se le ha invertido como nunca a los militares, se le sigue invirtiendo como nunca a la policía. Hay una, bueno, la principal, el principal rubro presupuestario de inversión ha sido militares, policías y propaganda. Entonces, cuál es el nuevo enemigo? Y si en realidad tú consideras que eh, se han acabado las pandillas. ¿Las pandillas fueron derrotadas? Sí, pero no eliminadas. Porque para que ese mal se elimine, tienen que eliminarse las condiciones que lo crearon. Y hoy por hoy no se ha hecho. El desempleo continúa igual. Los precios de la canasta básica por los cielos. Han quedado una cantidad de niños, niñas, adolescentes a la deriva, porque sus padres han sido detenidos bajo el régimen de excepción. Es decir, las condiciones que crearon el problema no han desaparecido. ¿Han sido derrotadas en esta batalla? Sí, pero no han sido eliminadas. Las condiciones no han desaparecido. Los enemigos eternos siguen siendo los mismos. La pobreza, la discriminación, la exclusión, eso no ha desaparecido. Ahora el nuevo enemigo, y lo digo con propiedad, se llama régimen de excepción, porque es el que a mí me inhibe de libertades que por constitución tengo derecho. Y es lo que le da a los policías y soldados un cheque en blanco de poder detenerme en cuanto ellos así lo quieran. El nuevo enemigo es el régimen de excepción. ¿Crees que va a seguir, Anton? O sea, ¿crees que Sí, se va a seguir aprobando mes a mes o va a sí, cambiar el formato, el gobierno? puede ser porque viene en camino la propuesta de la nueva constitución y tienen que hacerlo Sí, antes de que asuma la nueva asamblea, porque sí. esta tiene que aprobarlo y la siguiente ratificarlo y les queda fácil. Creo yo que ya en la nueva constitución que van a imponer ya vendrá eso pues para no estarse viendo en aprobarlo cada mes. Creo que ahí lo van a incluir. Pero el régimen de excepción es el machete, el arma política que mejor le ha funcionado a este gobierno. No va a desaparecer. Anthony Cruz, abogado penalista, te agradezco. En realidad, buena charla. Yo creo que este tema en realidad, bueno, primero genera un poco de temor hablar del régimen de excepción, porque tú Sí. estás, sabes que estás tocando a uno de los gabinetes o un grupo, digamos, del Ejecutivo que de alguna manera está blindado. Así que no es fácil hablar sobre esto, pues, pero yo creo que hay que hacer el ejercicio para que la gente de alguna manera tenga otros aspectos que tratan de taparse. Te agradezco el tiempo y la reflexión que nos has ayudado a compartir. Muchísimas gracias, Franklin, y pues las veces que sea necesario acá estaremos aportando pues lo que nosotros somos testigos, porque no hablamos de el hígado, sino de el conocimiento. Excelente, te agradezco nuevamente. A ustedes, gentes, los dejamos hasta acá. Como siempre, ya saben, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla para que ustedes puedan compartir, comentar, reaccionar y enviarnos también sus sugerencias y otro tipo de elementos que consideren oportunos. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima.